Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos en Cristo Jesús y amigos que van a ver este video. En esta ocasión estaremos haciendo una refutación con ayuda de Dios al señor, al gran erudito y maestro de la unicidad, el señor Libardo. Aquí el señor Libardo va a tratar de negar a la persona del Hijo de Dios, va a tratar de negar que ese que vino es el Hijo utilizando un juego de palabras, para de pronto no negarlo abiertamente, pero con ese juego de palabras trata de camuflar su herejía, el señor Libardo, haciéndole creer a las personas que ese que vino no fue el Hijo realmente, sino que ese que vino a salvar no fue el mismo Padre. Entonces aquí vamos a exponer al señor Libardo, pues sin más preámbulo, vamos a escuchar sus argumentos escuálidos y después procederemos a hacer la refutación. Jesús en lo humano es el Hijo enviado. San Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo tenga vida eterna. Pero Jesús... Bueno, por lo visto el señor Libardo desconoce la escritura. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero en el griego no dice nacido, en el griego dice llegado a ser procedente de mujer. Se utiliza la palabra griega ginomai. Pero aquí encontramos también, aparte de ginomai, un verbo auristo, que es el verbo envió, que es la palabra exapostelo. De manera que este verbo auristo nos indica una acción que fue completada en el pasado, pero que tiene consecuencia en el presente. De manera que la acción del Padre enviar al Hijo ocurre antes de llegar a ser procedente de mujer. Esto nos habla de la preexistencia del Hijo antes de su encarnación, pero esto lo ignora esta clase de maestros como el señor Libardo. En lo divino es el Padre que vino, porque el que prometió venir no fue un hijo, el que prometió venir fue el Padre. Bueno, según el señor Libardo, el que prometió venir fue el Padre. Bueno, no existe ningún texto en donde diga que el Padre haya dicho que él iba a venir, ni vemos a ningún apóstol. De hecho, los apóstoles todos eran judíos, todos sin excepción eran judíos. De hecho, el apóstol Pablo era un maestro de las Escrituras, instruido a los pies de Gamaliel, no era ningún aparecido. Y los otros apóstoles tampoco eran ignorantes de las Escrituras. Por tradición, un niño judío a sus 12 años debe de tener un conocimiento pues amplio de las Escrituras. Ya los apóstoles no eran niños, eran mayores. De pronto no eran maestros como Pablo, pero sí tenían cierto conocimiento de las Escrituras. Pero aún a pesar de eso, ninguno de ellos escribió de que en el Antiguo Testamento se dijese de que el Padre iba a venir, o que de que el Padre había prometido que iba a venir. Esa mentira viene de la secta a la que pertenece el señor Libardo, quien trata de negar al Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 del verso 1 al 3 declara el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios prometió por medio de sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo. De manera que según el apóstol Pablo, quien era un maestro de las Escrituras, también inspirado por el Espíritu Santo, dice que la promesa de que había de venir es el Hijo enviado por el Padre, no el Padre. Señor Libardo, ustedes conocen las Escrituras. Lo que dice Isaías 52, el verso 5 y 6. Ahí el que habla es el Padre y él dice que él personalmente iba a venir al mundo. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es lo que dice el señor Libardo. Vamos a las Escrituras. Él cita Isaías capítulo 52, versos 5 y 6. Veamos a ver qué tan cierto es lo que dice el señor Libardo, en donde dice que el Padre prometió que él mismo iba a venir. Yo quiero ver eso. Vamos a verlo. Verso 5 dice: y ahora qué hago aquí, dice Jehová, que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Bueno, en ninguna parte del texto dice que el Padre vendría. De manera que aquí el señor Libardo pues lo hace desde un pensamiento unicitario, creyendo y pensando de que Dios es unipersonal. En ninguna parte del texto dice que vendría el Padre. Y ningún texto en el Nuevo Testamento confirma esto de que el Padre iba a venir. Vamos a la Biblia hebraica Stuttgartensia, la gran Biblia y respetada Biblia hebraica Stuttgartensia. Vamos a buscar en el libro de Isaías, ya, buscamos el libro de Isaías.
Aquí está. Isaías. Vamos a ir, Isaías capítulo 52. Esta es una Biblia muy respetada, es una Biblia hebraica, reconocida y admirada por estudiosos, por eruditos. Aquí estamos. Isaías capítulo 52. Vamos a ampliar. Verso 5. Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Yahweh, cuando mi pueblo he llevado sin causa. Sus dominadores lanzan alaridos, dice Yahweh, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre. Pero mi pueblo reconocerá mi nombre, en aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. En ninguna parte, Señor, Libardo, dice de que el Padre vendría. En ninguna parte del texto dice que el Padre iba a venir. De hecho, la palabra mismo, señor Libardo, y aquí yo mismo que hablo, en ninguna parte dice la palabra mismo en el texto, en los manuscritos hebreos, señor Libardo. La Biblia hebraica estugartensia tampoco tiene esa palabra mismo, a la cual apelan los unicitarios. Entonces, en ninguna parte del texto apoya la herejía que enseña el señor Libardo. Jesús en lo humano es el Hijo. Mateo 16:16. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús en lo divino es el Padre. San Juan 14:8-9. A ver, Mateo 16:16. Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El problema para el señor Libardo es la respuesta de Jesús. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El problema para el señor Libardo es que Jesucristo le declara a Pedro que a él no se lo reveló ni carne ni sangre. Pero aún así Jesucristo estaba encarnado en ese momento, señor Libardo. Entonces no pudo ser Cristo quien le revelara a Pedro de que él es el Hijo del Dios viviente. Tuvo que ser alguien que no estaba encarnado. Y por eso Jesucristo le declara, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la herejía del señor Libardo se desbarata con el mismo texto. ¿Quién se lo reveló? Pues no se lo pudo revelar Jesucristo. Porque Jesucristo estaba encarnado y según las palabras del mismo Cristo se lo reveló. No se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Obviamente el Padre no estaba encarnado, señor Libardo, y esto desbarata sus argumentos escuálidos. Ahora, con relación a San Juan, capítulo 14, verso 8 y 9, que es lo que está citando el señor Libardo. Bueno, vamos al texto en cuestión. Vamos a seguir exponiendo a estos falsos maestros. Vamos al texto en cuestión. San Juan, capítulo 14, vamos a la BTX 4, perdón. Vamos al versículo 8, que es el cual cita el señor Libardo. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. El problema es cómo ha visto al Padre el señor Libardo. Si le ha visto literalmente, el problema es que Felipe estaba viendo la carne de Jesús. Entonces, según su argumento, señor Libardo, el Padre es la carne de Jesús. Porque Felipe lo que estaba viendo era la carne de Jesús. Pero así, señor Libardo, ¿en qué forma Felipe vio al Padre? Obviamente no vio al Padre en forma literal, sino a través de su imagen. Y su imagen, y la imagen del Padre que es invisible de su Hijo. Pero aquí no acaba todo, aquí tiene un problema grande, señor Libardo. Vamos a continuar leyendo. El verso 9 dice, Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora mire cómo se desbarata el argumento, señor Libardo. Muéstranos al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, aquí el señor Libardo tiene un Padre que está metido dentro de otro Padre. Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta. Bueno, otro problema, que el señor Libardo tiene al Padre diciendo que las palabras que él dice no las habla por su propia cuenta. Entonces tendrá que explicarnos a cuenta de quién habla el Padre. Si el Padre no habla, si el Jesús Padre que él presenta no habla por su propia cuenta. Y continúa diciendo, sino el Padre que mora en mí. Otro problema, el señor Libardo tiene un Jesús Padre que no habla por su propia cuenta, sino que el que habla
Escuche, sino el Padre que mora en mí. Entonces que el señor Libardo tiene a dos padres. Tiene un padre que no habla por su propia cuenta y tiene a otro padre. Es decir, que tiene a dos padres y esta es la herejía de dos personas. Padre que tiene el señor Libardo. Eh, Continúa diciendo, el Padre que mora en mí hace sus obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nuevamente el señor Libardo tiene un padre que está dentro de otro padre. Y si no creed a causa de las mismas. El problema es que aquí el señor Libardo quiere hacer creer a la gente que el Hijo es meramente la carne, pero cuando Jesús dice el Padre que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, entonces el señor Libardo tendrá que explicarnos cómo es que la carne está dentro del Espíritu, ya que ellos repiten como perico que el Padre es Espíritu. Explíquenos, señor Libardo, cómo es que la carne está dentro del Espíritu, si Jesús declara yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Tendrá que explicarnos el señor Libardo cómo la carne está dentro del Espíritu. Luego dice el verso 12, de cierto digo, el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Bueno, aquí el señor Libardo tiene un Jesús Padre que va donde otro Padre, es decir, que ese otro Padre vendría siendo el abuelo de la iglesia. Bueno, esa es la herejía que cree el señor Libardo y todos sus seguidores. Por eso es que no hay que creer en esta clase de maestros, hay que exponerlos como lo que son, unos falsos maestros. Sigámoslos escuchando. Felipe le pregunta a Jesús por su padre, y Jesús no tuvo a quien más mostrar sino que a él mismo, y no dio esperanza de ver a alguien más como el papá de Jesús. Jesús en la tierra es hombre. Primero de Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor que Jesucristo como hombre es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando la Biblia dice que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no está diciendo, señor Libardo, que hay un Jesucristo Dios y hay un Jesucristo hombre. Usted lo que pretende es separar las naturalezas de Cristo haciendo así de ellas dos realidades distintas. Es decir, que usted cae en la herejía del nestorianismo. Cuando la Biblia declara de que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre nos está hablando de que el Cristo encarnado es quien vino a mediar entre Dios y los hombres, ese Cristo que se encarnó. El problema es que hay un solo Jesucristo y ese único Jesucristo es el Hijo de Dios, no el falso Jesucristo Padre que usted predica, señor Libardo. Jesucristo hombre, Jesucristo en el cielo, es Dios, el Todopoderoso. Eso lo dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, otro problema para el señor Libardo. Esta gente lee los textos, pero como que de a pedacito, como que no les gusta leer el texto completo. Señor Libardo, cuando usted te lee Apocalipsis capítulo 1, verso 8, usted simplemente se centra en el verso 8, pero ignora el contexto. Ese del versículo 8, dos versículos antes, tiene un padre. Declara la palabra y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces usted tiene un Jesús Padre en el versículo 8, que tiene otro padre. Entonces usted tiene a dos padres. Nuevamente la herejía de dos padres, señor Libardo. No, señor Libardo. Ahí no está diciendo en ninguna parte de que Jesucristo es el Padre. Antes, por el contrario, se establece la distinción entre Jesucristo y el Padre en el verso 6, cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces el versículo 8 nos está hablando de la divinidad del Hijo de Dios. No es simplemente un pedazo de carne como usted quiere hacerle creer a la gente, señor Libardo. Poderoso solo se le atribuye a Dios el Padre. Escuche bien, Jesús en lo humano muere. Romanos 5:8 dice la Biblia que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Jesús en lo divino no muere, porque Jesús es Dios. Y Dios... Escuche bien, bueno. Dice que Jesús en lo humano muere. Tiene un problema el señor Libardo. Dice que Jesús en lo divino no muere. Entonces él tiene a dos Jesús. Tiene a un Jesús que muere y tiene a otro Jesús que no muere. Y esta es la herejía en la que creen todos aquellos que siguen esta clase de maestros. Él presenta a dos Jesús. O murió o no murió. Él dice que Jesús en humano no muere. Bueno, entonces si murió un Jesús humano, pero Jesús divino no muere, entonces usted está presentando indudablemente a dos Jesús, señor Libardo. Un Jesús divino que no muere y otro Jesús humano que sí muere. Tiene a dos Jesús. Lo que usted está haciendo es separar las naturalezas de Cristo. Nuevamente lo digo, usted es un nestoriano, hereje, nestoriano, enemigo del Evangelio, cree en dos Jesús, separan las naturalezas. Tiene un Jesús divino que es el Espíritu y tiene un Jesús Hijo que si muere, que vendría siendo la carne. Bueno, todos los que siguen esta clase de maestros pues caen en la misma herejía. Yo no entiendo, nuevamente lo repito, cómo puede caber tanta ignorancia en una sola persona.
¿Y cómo puede haber gente que cree en esta clase de maestro que no sabe absolutamente nada de Biblia? Solamente confundir a la gente con su juego de palabras. Bueno, este señor está más que refutado. Nuevamente un saludo a todos mis amigos que van a ver este video y a todos mis hermanos también, todos los hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. En otra ocasión estaremos haciendo refutaciones a esta clase de falsos maestros como el señor Libardo. Dios les bendiga.